Hola hermanas, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es una bendición poder compartirles en este día. Y antes de comenzar quiero que oremos. Quiero que sea Dios el que esté hablando a nuestra vida. Amén. Bendito Dios eterno, en esta tarde te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos permites de poder escuchar un día más de tu palabra, conocer tu corazón y tu voluntad hacia la vida de cada una de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu sea el que esté revelando tu palabra. Queremos que seas tú, Señor, el que estés trayendo esa palabra a cada una de nosotras, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, como hemos estado viendo en estos temas para las mujeres, el lema es Mujeres de Fe. Y el día de hoy yo traigo el tema de una mujer, la cual para muchas de nosotros puede que nunca habíamos escuchado de ella. Y se llama Hulda. Hulda es una mujer que en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y también en Segunda de Reyes, capítulo 22, se menciona repetidas veces la historia de Hulda, la vida de Hulda. Y yo creo que muchas de nosotros nos preguntamos, ¿quién fue Hulda? Y Hulda, si nosotros vemos en la historia, aquí en la Biblia, vemos que fue una mujer que para muchos podría haber sido insignificante, que para muchos podría ser una mujer que no tuvo renombre, como muchas veces a nosotras cuando se nos preguntan, menciónanos un personaje bíblico de una mujer que marcó la historia. Y a lo mejor muchos podemos decir Esther, María, Ana, y así podemos mencionar. Pero para la mayoría yo creo que Hulda es una mujer la cual no nos sentimos familiarizadas. Y Hulda vemos que en la palabra de Dios nos menciona que fue una mujer profetisa, una mujer que Dios utilizó su vida en el tiempo del reinado de Josías. Cuando Josías fue un rey que dice en la palabra de Dios que él hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y vemos aquí, hermanas, les voy a invitar a que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y dice aquí, hablando acerca del rey Josías, capítulo 34, versículo 8, dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. En esta versión es la NTV. Yo estoy leyendo en la versión NTV. Y vemos aquí en estos versículos que Josías era un rey que estaba interesado por hacer la voluntad de Dios. Si nosotros vemos en la historia de los reyes que estuvieron en Israel, hubo reyes tanto que hicieron lo malo como reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Y Josías fue un rey que él hizo lo bueno delante de Dios. Y aparte fue un rey que ocupó el trono a muy temprana edad, desde los 8 años. Desde los 8 años fue que él empezó a reinar. Y ya pasado el tiempo, él se dio cuenta que la gente, que el pueblo estaba viviendo en pecado, que el pueblo estaba viviendo en maldad, que el pueblo estaba desenfrenado, que habían levantado altares a otros dioses. Y cuando Josías toma el reinado, él decide limpiar, él decide mandar a sus hombres a que quitaran los altares, mandar a los hombres a que limpiaran el pueblo y aún el templo, porque había sido contaminado. Y en el momento en el que él termina, ¿verdad?, de limpiar el pueblo, de haber sido purificado el país, que es lo que leímos ahorita en el versículo 8, que dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo,
Josías encargó, y aquí mencionan unos nombres de hombres, que repararan el templo del Señor su Dios. En esta parte, cuando el rey Josías manda a estos hombres a que empiecen a reparar el templo del Señor Dios, los hombres empiezan a hacer unas tareas y tienen un encuentro con un sacerdote, que es el sacerdote llamado Hilcías. Y fíjense, vamos a ver aquí en el versículo 14 lo que dice. Igual en 2 de Crónicas 34:14 dice: mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Bueno, hasta aquí quiero decirles que esta parte de la Biblia que acabamos de leer nos enseña, nos muestra algo muy importante. Al inicio de la historia o de los versículos que leíamos acerca del rey Josías, vemos cómo dice que él había terminado de purificar el país y el templo. Y ahora se encontraban en la misión de reconstruir el templo. Pero cuando él manda a sus hombres a que hagan esta tarea, dice que el sacerdote, ¿verdad?, fue el que encontró el rollo. Y este rollo es el que Dios le dio a Moisés. Y cuando él lo lee, él reconoce la condición moral y espiritual de escasez en la cual estaba en ese tiempo la gente, el pueblo. Y para el rey Josías fue algo preocupante el darse cuenta que al leer el rollo, ellos vieron, o él vio más bien, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo lo que venía escrito en la ley. Así que para el rey fue algo preocupante. El rey se preocupó al ver que no estaban cumpliendo con el mandato del Señor. Y luego vemos aquí más adelante, en el versículo 22, que dice: entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Y aquí es, hermanas, donde yo quiero que veamos cómo desde aquí empieza a hablar acerca de esta mujer. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, el encargado del guardarropa del templo. Yo cuando leía esto, yo me ponía a pensar y yo decía, wow, ¿cómo era una mujer que para los ojos de la sociedad o de muchas personas podría ser alguien insignificante? Porque dice que era la esposa del encargado del guardarropa del templo. Yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, hoy en día podremos decir, no sé, a la mejor, ¿no? La esposa del hermano encargado en mantenimiento en la iglesia.
que a lo mejor para muchos hoy en día en la sociedad la gente es, pues el hermano encargado de la limpieza, y el hermano X, ¿no? Pero para los ojos de Dios, esta mujer había sido escogida para cumplir un propósito muy importante en el reinado de Josías, y era hacerle ver la verdad, era anunciarle de parte de Dios. Era una mujer que habló de parte de Dios al rey. Era una mujer que yo considero una mujer que se relacionaba, que sin importar su puesto de trabajo o la posición en la sociedad, fue una mujer a la cual Dios escogió, fue una mujer a la cual Dios miró para cumplir un propósito especial, y era anunciar palabra de Dios al rey Josías y poder ser restaurado el reinado de este rey. Entonces, vemos que cuando estos hombres fueron a buscar a Hulda, dice aquí, ella les dijo, en el versículo 23, ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. Hasta ahí. Ese es el mensaje que Dios tenía para el rey Josías. ¿Y quién fue la encargada de dar esta palabra? Hulda, una mujer. Y vemos cómo Hulda fue una mujer de influencia, fue una mujer que vivía apegada a Dios, fue una mujer que respetaba la palabra de Dios, fue una mujer que habló con autoridad en el nombre de Dios, hermanas. Fue una mujer que no le importó ser la esposa del encargado de guardarropa del templo y dar una palabra y declarar la palabra de Dios al rey, a una persona respetada, a una persona superior. Fue una persona que habló la verdad sin importarle las consecuencias. ¿Pero por qué? Porque ella vivía confiada en Dios, porque ella vivía apegada a la voluntad de Dios. Era, como vemos aquí en la Biblia, era un tiempo difícil, era un tiempo donde aún el mismo rey se encontraba desesperado, como leímos, que él decía, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Ahora que he leído la ley, ahora que he leído este rollo, la palabra de Dios, y al darme cuenta que en este reino no hemos estado haciendo su voluntad, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces él estaba preocupado, y fue ahí donde Dios usa la vida de Hulda para declararle la palabra al rey. Y vemos dos palabras que da. Una que es directamente al rey, que fue la última, cuando dice, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso
no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Yo creo que esa es una palabra de fortaleza para el rey en ese tiempo de desesperación, porque Dios vio que el rey se humilló. Dios vio que el rey reconoció que había una necesidad moral y espiritual en las personas en ese tiempo. El rey reconoció que en su momento las personas estaban en pecado, pero al él humillarse es que Dios trae esta palabra que a él lo confronta, que a él lo conforta, que a él lo anima, que a él lo motiva, una palabra de paz. Pero también la primera palabra que Dios habla a través de Hulda hacia el pueblo es que traería desastre sobre la ciudad y todos sus habitantes, y que todas las maldiciones que estaban escritas en ese rollo se iban a cumplir. Entonces, yo veo aquí algo muy bueno, y es la misericordia de Dios, que cuando tú y yo reconocemos nuestra condición como mujeres, que si sabemos que estamos fallando delante de Dios, que si tenemos esa necesidad de Él, y nos humillamos y reconocemos que solamente de Él proviene, porque aquí, de que Él proviene la ayuda, porque aquí vemos cómo el rey, cuando lee el rollo y ve esa necesidad, a quien recurre es ¿a quién? A Dios. Es por eso que Él manda a los hombres. Él recurre inmediatamente a Dios. Y es una enseñanza en la cual tú y yo hoy podemos aprender, mujer. Que cuando nosotros vivimos en ciertas circunstancias difíciles, a quien nosotros debemos de ir es a Dios. Amén. Y aquí es donde Hulda termina, llamémoslo así, su historia. Referente a Hulda es aquí donde ya no se vuelve a hablar en la Biblia más de ella, ni antes ni después, solo en estos pequeños versículos o en estos cortos versículos. Y es aquí donde podemos ver que en estos versículos de la Biblia se habla acerca de Hulda. Ya no se ve más ni adelante ni atrás. En los libros de la Biblia que se mencionen más acerca de Hulda, de la vida de Hulda, no. Es en este único pasaje que vemos acerca de cómo Dios usa la vida de esta mujer. Pero vamos a ver más adelante, hermanas, en el versículo 29, quiero que le demos lectura. ¿Qué pasa después de que Hulda declara la palabra de Dios al rey Josías? Y es lo que vamos a leer ahorita. En el versículo 29 dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí, el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Qué bonito, porque después de que Hulda declaró esta palabra al rey Josías, es que el rey Josías pudo tomar una acción, y fue reunir al pueblo, leerle la ley y mandarles, ¿verdad? ¿A qué? A que solo a Dios adoraran, a que no se apartaran, a que hicieran un pacto, a que hicieran una promesa
de que iban ellos a cumplir sus mandatos, de que iban a obedecer al Señor, de que iban a cumplir sus leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Y es por eso que aún en la palabra que Dios declaró al rey Josías específicamente, que vemos en el versículo 28, de que él no iba a ver la calamidad que iba a sufrir el pueblo. Entonces yo veo cómo es que aún el rey Josías pudo vivir en paz, pudo estar en paz en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él fue obediente a la palabra que una mujer declaró con verdad, que una mujer le dijo. Sabemos que es palabra de Dios, fue Dios hablando a través de Hulda. Pero Hulda no tuvo el temor de decirle, Hulda fue valiente. Hulda sabía que en su momento al declarar esta palabra, y si el rey obedecía, iba a poder haber salvación o paz en ese tiempo del reinado de Josías. Entonces, qué bonito, porque dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Amén. Entonces, hermanas, vemos que fue un tiempo, un periodo de crisis, pero fue una mujer, Hulda, que tenía una comunión tan estrecha con Dios, que estaba en condiciones de hablar en el nombre de Dios y que tuvo el coraje de hacerlo con honestidad. Por medio de Hulda, el rey se enteró de lo que él y su nación debían hacer a fin de evitar el juicio y castigo que merecían. Entonces vemos que aún el poder confiar en Dios para expresar sin temor lo que Él tiene que hablar al pueblo, tiene que hablar a la sociedad. Hoy en día podemos ver que muchas personas pueden estar atemorizadas, muchas personas pueden estar en pecado, muchas personas pueden estar haciendo lo malo, creyendo que es lo correcto. Y Dios necesita mujeres que se levanten. Dios necesita mujeres como tú y como yo, que podamos tener esa confianza en Él para poder declarar la palabra de Dios, que tengamos esa confianza en Él para poder dar una palabra de esperanza, una palabra que confronte, una palabra que aún lleve al arrepentimiento a las personas. Pero necesitamos vivir apegado a Él. Necesitamos respetar la palabra de Dios, necesitamos reflejar ese amor de Dios a nuestros hermanos, a nuestros amigos, aún ahí en tu casa, hermana. Muchas veces uno puede pensar, no, Dios me va a llevar a las naciones, no, Dios va a querer que yo vaya a tales lugares a declarar esta palabra profética y así. Luego muchas veces nos vemos así, pero aún en nuestra propia casa, como mujeres, como esposas, como madres. Vemos aquí en esta historia que Josías reconoció una necesidad moral y espiritual. Yo no sé si tú el día de hoy te das cuenta en la condición en la cual vive tu familia, si vivan necesidades espirituales, morales. ¿Y qué estamos haciendo como mujeres? ¿Qué estamos haciendo como hijas de Dios, como instrumentos de Dios en sus manos, útiles para poder transformar nuestra familia en el nombre de Jesús, para poder hacer ese vallado por nuestra familia? Yo te invito a que en esta tarde tú reflexiones, y aun si tú te sentías menos, si tú te menospreciabas, aún tu propio valor como mujer, hoy te puedes dar cuenta que a Dios no le importa la clase social, a Dios no le importa la posición en la cual tú y yo nos encontramos. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Solamente necesitamos confiar en Él, necesitamos vivir apegados a su palabra, necesitamos ser esas mujeres de fe para que cuando Él quiera usar nuestra vida, tú y yo estemos preparadas y estemos dispuestas. Amén. Y bueno, pues vamos a orar.
Vamos a orar para que esta palabra pueda dar fruto. Bendito Dios eterno, en esta tarde yo te doy muchas gracias, amado Dios, porque tú eres el que me has permitido compartir esta palabra, Señor, a cada una de las hermanas, a cada una de estas mujeres que pudieron ver este video, Señor, y aún a mi propia vida, Padre. Hoy reconocemos que necesitamos más de ti. Hoy pedimos, Señor, que seas tú quien sigas despertando en cada una de nosotros ese deseo, Señor, de poder buscar tu presencia, de poder vivir confiadas en ti y de poder ser obedientes a tus mandamientos, a tus estatutos y hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, amado Dios eterno, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien para cada una de nosotros, aún para nuestra familia, Señor. Ayúdanos a poder despertar, ayúdanos a poder ser sensibles a tu voz, ayúdanos, Señor, a poder ser esas mujeres de fe, esas mujeres con convicción, esas mujeres, Señor, aferradas a hacer lo bueno en todo tiempo, bendito Dios eterno, y que podamos, Señor, impactar aún nuestro propio matrimonio, nuestra familia, Señor, y nuestra sociedad, nuestra colonia, amado Dios eterno, reflejando tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres paciente, Señor, y aún así, como vimos cuando el rey Josías se humilló, tú le diste esa palabra de esperanza, esa palabra, Señor, que aún en él trajo ese refrigerio a su espíritu y lo animó a poder seguir guiando al pueblo y llevarlo a hacer lo correcto, y que cada una de nosotros, Señor, podamos hacer en todo tiempo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, amado Dios. Amén y amén. Amén, hermanas. Pues adelante en Cristo y que Dios me las bendiga. Sigan adelante, sigan echándole ganas, sigan buscando de Dios, sigamos buscando de Dios y pues nos seguimos viendo en las transmisiones. Esperamos verlas pronto, cara a cara. Que Dios les bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.